Hola chicos, en este video compartiremos con ustedes algunas teorías fisiológicas y hablaremos también de algunos de sus principales representantes. ¡Quédate con nosotros! Anaís, ¿te imaginas tú viviendo en aquella época legal, donde la forma y el tamaño de tu cráneo dependía si te casabas o no? Cuenta la historia que a mediados del siglo XIX había un musical llamado Florodora, en donde aconsejaban: debes elegir a tu esposa con cuidado frenológico, pues en el reino que está debajo de su sombrero está mapeado tu futuro. Johnny, encontré la indicada, Johnny. Creo que al fin la encontré. ¿Estás seguro de eso? ¿Ya le hiciste una frenología? No, Johnny, no pensé que fuera tan importante. Tomás, no seas absurdo. Dios te ampare que esta chica sea independiente, o que quiera una educación, o peor, que se atreva a dar una opinión. Cielos, Johnny, no pensé en eso. Wow, tienes toda la razón, Johnny. Ahora todo cambia. Luego de esta creativa y pintoresca presentación, pasaremos a contarles un poco más de qué se trata esta teoría. La frenología es una pseudociencia que fue muy popular desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La frenología fue creada por el médico alemán Franz Joseph Gall alrededor del año 1800. Esta teoría posteriormente fue desarrollada por George Combe y Johann Caspar. Esta teoría se basa en el concepto de que el cerebro es el órgano de la mente y que ciertas áreas cerebrales tienen funciones específicas y que cada una de estas está vinculada a una facultad, como la benevolencia y la destructividad. Como tal, una frente prominente donde residían los órganos perceptivos indicaba un intelecto impresionante, mientras que una protuberancia en la corona era signo de un fuerte sentido de la moral. Estas ideas ciertamente tuvieron eco en aquella época. Desde Nueva York hasta Calcuta, surgieron sociedades frenológicas y el público acudía en masa a conferencias sobre la ciencia del cráneo. Muchos estaban convencidos de que la frenología podía hacer del mundo un lugar mejor. A continuación veremos algunos de los usos que se le dio a la frenología en aquella época. Encontrar a la esposa perfecta. La frenología popular de Combe, publicada en 1841, explicaba: uno de los primeros requisitos en una buena esposa es verificar que tenga una buena cabeza. Para esto, dos órganos frenológicos eran importantes: la filoprogenidad, que producía afecto por los niños y aseguraba que la futura esposa sería una buena madre, y la amatividad, que controlaba el deseo sexual. Otro de los usos que se le dio a la frenología fue para rehabilitar criminales. Semanalmente en la prisión de mujeres de Nueva York se celebraba una conferencia frenológica. La matrona, la señora Farham, al ver que la Biblia no daba los resultados esperados a las internas, decidió leerles La Constitución del Hombre, de George Combe. Pronto, otros reformadores en Europa y Australia siguieron su ejemplo y recurrieron a la frenología para rehabilitar a la creciente población carcelaria. Pero, ¿qué caracterizaba a la mente del criminal y cómo podría arreglarse con la frenología? Para esto, Farham explicaba que el desarrollo del cerebro distinguía a los criminales del resto de la población. La idea era que si los internos entendían cómo funcionaba su cerebro, podían practicar el autocontrol. Un gran órgano de adquisición que quedaba justo encima de la oreja aumentaba la tentación de robar. Eso era particularmente problemático si se combinaba con la protuberancia alrededor del área asociado con la conciencia. Otro de los usos de la frenología era para educar a los débiles de mente. La primera escuela frenológica del mundo se creó en Calcuta en 1825, una creación del cirujano George Murray Patterson de la Compañía de las Indias Orientales. Él estaba obsesionado con la maleabilidad del cerebro y sospechaba que la educación podía cambiar la organización física de la mente. Cada mañana, a los alumnos bengalíes les medían la cabeza con un par de calibradores. Justificar la esclavitud y la abolición. La frenología encontró simpatizantes en todo Estados Unidos en el siglo XIX. Proporcionó una aparente justificación para la esclavitud, supuestamente basada en las últimas teorías científicas. Canwell, un médico de Kentucky, ayudó a popularizar el tema en el sur.
Él fue uno de los primeros partidarios del poligenismo en América. En la década de 1820, Cantwell viajó por el río Mississippi a Nueva Orleans en giras de conferencias. Según Cantwell, los órganos intelectuales de los africanos eran pequeños. Estos, combinados con grandes órganos animales, hacían que no fueran aptos para ser libres. Lo fascinante fue la respuesta de los abolicionistas. En lugar de rechazar la frenología, muchos abolicionistas pensaron que podría usarse para ayudar a su causa. Según ellos, las cabezas de los africanos mostraban signos de mejoría cuando los esclavos recibían una educación adecuada. Eso contradecía las afirmaciones de hombres como Cantwell, quienes sostenían que los africanos nunca alcanzarían una igualdad con los caucásicos. Aunque la frenología fue posteriormente desacreditada por todas las comunidades científicas, es destacable que Gall fue el primero en defender la interesante y no tan descabellada tesis de que dentro de la corteza cerebral existían dos órganos de lenguaje, uno para la articulación y otro para la memoria de las palabras, y que ambos estaban situados en el lóbulo frontal. Jean Baptiste, alumno de Gall y fiel creyente de algunas de las teorías frenológicas, usa una metodología más fiable que la de su maestro. Esta teoría afirmaba que la pérdida de la producción del habla era producida por una lesión en el lóbulo anterior del cerebro. Sin embargo, siguiendo la tesis de la simetría cerebral de la época, consideró que ambos hemisferios cerebrales tenían un área dedicada a la producción de la palabra, y que por tanto una lesión en cualquier lado del lóbulo frontal podría producir este tipo de afasia. Y esta misma opinión sobre simetría fue la precursora de muchos de los estudios de Paul Broca. Permítanme y les cuento. Paul Pierre Broca nació el 28 de junio de 1824 en Burdeos. Su padre, un médico al servicio de Napoleón, y su madre, una mujer muy inteligente. Broca fue un niño prodigio que se interesó por disciplinas diversas como literatura, matemática y física. Se dice que quería ser ingeniero, pero cuando falleció su hermana mayor cambió de idea y decidió estudiar medicina para curar a la gente. Se graduó con tan solo 20 años de la Escuela de Medicina Hôtel d'Or en París, donde se convirtió en el profesor más joven de cirugía patológica y en un notable investigador en muchas áreas, en especial en cáncer y patología cerebral. Broca murió relativamente joven a los 56 años, de forma súbita y de un aneurisma cerebral. Dejó muchos discípulos y cientos de libros, de los cuales 59 son tratados sobre el cerebro. En 1861 publicó sus observaciones sobre estudios por mortem de personas que habían tenido dificultad en el habla o afasia, los que mostraban una lesión en la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo de la corteza cerebral. Así se descubrió la región responsable de la producción del lenguaje. A esta zona se le denomina en su honor área de Broca. Esta fue la primera prueba anatómica de localización de una función cerebral. Broca inventó más de 20 instrumentos para hacer mediciones craneales. Además hizo mapas de actividades cerebrales y propuso la fabricación de una corona para medir la temperatura de las partes del cráneo y saber cuáles se activaban. Siempre se interesó mucho por la relación entre la inteligencia y el cerebro. En 1859, Broca fue fundador de la Sociedad Antropológica de París. En este campo hizo aportes de antropometría craneal desarrollando instrumentos de medición e índices numéricos, creando teorías curiosas como la relación entre el peso del cuerpo y la capacidad. Broca fue fuertemente criticado por Louis-Pierre Brottelet, que en una de sus polémicas críticas se basaba en que este postulaba que la función cerebral es global para controlar las habilidades y acciones, a lo que con mucha razón se oponía Broca. Broca y los demás representantes de la antropología positivista francesa concedieron gran relevancia a los estudios antropométricos y en especial los craniométricos, que incluyeron cráneos primitivos de asesinos de distintas razas y de monos. La colección en este sentido llegó a tener al Museo de Sociedad de Antropología. Del estudio de estos cráneos, Broca sacó deducciones en ocasiones superficiales y erradas, como cuando aseguró que los cráneos de las clases altas tenían una gran capacidad craneana invariable. Asumió la posición a favor del poligenismo, entendiendo que los seres humanos tenían muchos orígenes y eran el resultado de transformaciones producidas por el ambiente y otros factores. Los estudios antropológicos de Broca y sus seguidores fueron muy importantes. Creó diversos instrumentos y técnicas, algunos de los cuales llevaban su nombre. También hizo importantes aportes de neurología, situando la facultad del lenguaje en la tercera circunvolución frontal izquierda, que se conoce como el área de Broca y cuya lesión produce la denominada afasia de Broca, caracterizada por un impedimento del lenguaje, la comprensión y la expresión de las ideas.